Después de publicar mi último documental sobre las protestas antimigrantes en Polonia, Polonia se encuentra en medio de una tormenta política y social. En las últimas semanas, una serie de incidentes violentos han encendido el debate sobre la migración, seguridad y derechos humanos. Muchas personas me escribieron con preocupación. Algunos decían, ¿todavía es seguro viajar a Polonia? Otros preguntaban si estas protestas reflejan el pensamiento general del país. Manifestacje i kontrmanifestacje. Uczestnicy jednych sprzeciwiają się imigracji do Polski, uczestnicy drugich ksenofobii i rasizmowi. Polonia ha restablecido los controles fronterizos con sus vecinos Alemania y Lituania. Poland will not repeat the mistakes of the West. We will not allow our homeland to become another European ghetto of violence, rape, murder, and terrorism. Terrorism. O si podría haber un problema para los turistas o extranjeros que visitan Polonia. En este video quiero responder a esas preguntas de forma clara, con datos, historia y contexto. Sobre todo, mi experiencia personal como residente aquí en Cracovia. En los últimos meses, Polonia ha sido escenario de protestas en varias ciudades. Las manifestaciones antimigrantes se intensificaron tras casos muy concretos. En los últimos meses, Polonia ha sido escenario de protestas en varias ciudades. Las manifestaciones antimigrantes se intensificaron tras casos muy concretos, como por ejemplo el caso de Richard, un colombiano acusado de asesinar a un joven polaco en Nowe, o el intento de secuestro en Cracovia por parte de un ciudadano afgano. Estos hechos encendieron una alarma nacional, pero lo que muchos no ven es el contexto completo. Según las estadísticas oficiales del gobierno polaco, el 95% de los delitos en Polonia son cometidos por ciudadanos polacos. La participación de extranjeros en los crímenes es mínima, pero algunos medios y partidos políticos han amplificado estos casos aislados. Polonia es de hecho uno de los países más seguros de Europa. Según el índice de paz global de 2024, se encuentra entre los 20 más estables del continente. Las tasas de homicidios, robos violentos y delitos sexuales están por debajo del promedio europeo. Ciudades como Cracovia, Varsovia, Gdansk o Poznan tienen centros históricos bien organizados, buena iluminación, transporte seguro y una presencia policial visible pero respetuosa. Yo mismo camino con mi hija pequeña por el centro de Cracovia sin ningún temor. Esto de ninguna manera lo haría si no sintiera que hay seguridad. Muchas personas creen que las protestas antimigrantes van dirigidas a cualquier extranjero, pero esto no es así. El polaco promedio es educado, amable y si ve que eres un turista, probablemente te ofrezca alguna ayuda o incluso intente hablar inglés en las ciudades como Cracovia y Varsovia, que son las más grandes. En más de 4 años viviendo aquí, yo nunca he presenciado un solo acto de agresión hacia un turista o hacia mí. Es todo lo contrario, los visitantes suelen irse sorprendidos por la hospitalidad que hay aquí en Polonia. ¿Es Polonia un país perfecto? Por supuesto que no. Como cualquier otro país tiene sus tensiones políticas, debates culturales y momentos difíciles. Pero nada de esto impide que sea un lugar ideal para hacer turismo, especialmente si lo haces con alguien que conozca la historia, el idioma y las costumbres locales. Y es precisamente por eso que yo fundé visitarpolonia.com. No solo te llevamos a conocer Cracovia, Auschwitz, Zakopane, también te ofrecemos acompañamiento desde el aeropuerto, las reservas a los hoteles de confianza y los tours totalmente en español adaptados a tu tiempo y presupuesto. Así que si viajas con nosotros, estás haciéndolo con alguien que vive aquí y te protege como si fueras parte de su familia. Para entender lo que ocurre hoy en día hay que mirar hacia el pasado. Polonia no siempre fue un país homogéneo. Durante siglos fue un mosaico de culturas. Judíos, ucranianos, alemanes, lituanos y armenios convivían en sus ciudades. Tras la Segunda Guerra Mundial y el comunismo, esa diversidad se redujo drásticamente y por eso hoy cualquier ola migratoria se siente más nueva de lo que realmente es. Cuando hablamos de seguridad, lo mejor es comparar. Según Eurostat, Polonia tiene menos delitos violentos que países como Francia, Italia o incluso España. Y sin embargo, esos países no aparecen en los titulares como inseguros. ¿Y por qué? Porque la narrativa mediática no siempre refleja la vida cotidiana.
Quiero aprovechar para contarte algo que me ocurrió hace unos meses. Yo estaba con un grupo de turistas en el centro de Cracovia, especialmente en Rynek, en la plaza central, cuando de repente uno de ellos perdió su cartera. Lo sorprendente de toda esta historia es que en menos de 20 minutos ya alguien la había encontrado y la había entregado a la policía local. Y si eso te parece sorprendente, cuando recuperamos la cartera estaba intacta, con todas sus pertenencias, incluso con dinero en efectivo, completo, sin ningún euro faltar. Este tipo de cosas suelen pasar muy a menudo aquí en Polonia, lo que es una prueba de que la percepción de inseguridad no concuerda con la realidad. Ahora veamos algunos consejos prácticos. Usa siempre el taxi o las aplicaciones oficiales como Bolt o FreeNow. Uber también está disponible aquí en Polonia. Guarda tus documentos en el hotel y lleva solo una copia. Y algo clave, en Polonia no hay carteristas en cada esquina como en otras capitales europeas, pero en zonas turísticas siempre conviene estar atento. El turismo en Polonia está creciendo muy pero muy rápido. Tan solo en el 2024 llegaron más de 20 millones de visitantes internacionales. El gobierno está invirtiendo en nuevos aeropuertos, trenes de alta velocidad y campañas para atraer a turistas de América Latina. Así que si decides venir en este 2025, probablemente disfrutes de una infraestructura cada vez más preparada para recibirte. Ahora, una cosa es la seguridad y otra es cómo son los polacos. Se dicen por ahí que los polacos son muy fríos, que son muy poco amigables, que es difícil sacarle una sonrisa, pero es que cada cosa tiene su historia. Y te voy a dar por lo menos un ejemplo. Polonia ha sido invadido y ha estado en guerra por más de 1000 años. Desde el imperio prusio, los alemanes, el imperio húngaro-austriaco, en fin, muchos imperios han atacado Polonia. Pero eso no se queda ahí. Tan solo este año, en el 2025, exactamente en el mes de enero, se celebró el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. En ese evento, que fue este año, vinieron todos los monarcas de Europa, el rey Felipe de España, el rey Charles del Reino Unido, pero lo más importante es que en esa conmemoración habían 54 sobrevivientes del propio campo de concentración, lo que quiere decir que ese tema de Auschwitz todavía está palpante en la sociedad. 80 años en la historia es relativamente hoy por la mañana. Pero adivina, pero eso no queda ahí. En 1945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue liberado por nada más y nada menos que los rusos. Sí, quedó Stalin y transformó la Polonia en una Polonia comunista. Empezó la historia de la Polonia comunista que terminó por allá en los años 1990-1991. Así que ya lo ves, sí, apenas 35 años han pasado. Que si lo de la Segunda Guerra Mundial fue hoy por la mañana, entonces lo de la Polonia comunista, eso fue hoy por la tarde. Así que esta es una de las tantas razones por las cuales no es que los polacos no sean amigables, sino que se han mantenido con esta cultura de cerrados en su círculo y que históricamente siempre han estado en un lugar conflictivo. Eso no ha acabado hasta el día de hoy. Tan solo aquí al lado, la frontera de Ucrania, tenemos una guerra palpante en la que nuevamente se encuentra Polonia entre el medio. Dejar a Polonia en este año 2025 no solamente es posible, igual el otro año 2026 es totalmente recomendable. No dejes que los titulares te impidan descubrir castillos medievales, naturaleza increíble, ciudades llenas de historia y un pueblo hospitalario. Si tienes duda, mírate el primer documental en donde exploramos el origen de las protestas, lo tienes aquí arriba completo. Y si ya decidiste venir, pues empieza con este video donde te muestro todo lo que puedes hacer en Cracovia en tan solo un día. Sí, mira, pero aquí te lo dejo en la esquina.